Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir con este curso de bases de la programación y en los anteriores episodios estuvimos viendo primero a entenderlo a un nivel más teórico, ¿no? Después estuvimos implementando un código con Python, estuvimos viendo lo que eran variables, estructuras de control de flujo, bucles, estructuras de datos como listas, tuplas. Y bueno, el siguiente paso lógico es, esto lo vamos a dejar todo comentado. En el anterior episodio os dejé el código de todo esto para que podáis verlo. Si no habéis visto los anteriores episodios, os aconsejo de que vayáis a verlos, porque es necesario para entender lo que vamos a ir viendo ahora, lo que estuvimos viendo en los anteriores episodios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver funciones y modularidad. ¿Para qué sirven las funciones? Pues básicamente es para, digamos, encapsular, meter dentro de una estructura un trozo de código y llamar a esa estructura cuando necesitemos ejecutarlo. ¿Para qué sirve esto? Para crear un código modulable, ya que muchas veces vamos a tener que hacer, bueno, decíamos que al final el código sirve para ejecutar acciones, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a necesitar hacer una acción pues las veces que hagan falta, ¿no? Para ello, en vez de estar todo el rato escribiendo el mismo código, pues la opción lógica es crear una función, que es básicamente meter ese trozo de lógica dentro de una estructura que nosotros vamos a ir llamando diferentes veces dentro del código, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo real para que lo entendáis. Así que el objetivo de esta clase, pues básicamente ver lo que son las funciones y ver cómo hacemos código modulable, ¿no? Para declarar una función en Python, pues se hace con la palabra reservada def, que ya según ponemos def, pues se pone de otro color, ¿no? Seguimos usando el Google Colab, aún no vamos a empezar a ver el editor de código, se lo dejo para los siguientes episodios donde ya empecemos a implementar IA. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una función con la palabra reservada def, que le vamos a decir que es saludar, por ejemplo. Siempre las funciones tienen esta estructura. Lenguajes. Primero la palabra reservada, después el nombre de la función. Digamos que sería como cuando nombramos una variable, pues ese identificador que le damos, ¿no? Y siempre los dos paréntesis. Y dentro de los paréntesis, pues le podemos pasar lo que se dice un parámetro. En este caso va a ser no. Si usamos los dos puntos, como en las estructuras de control de flujo, para delimitar dónde empieza esa estructura, ¿no? Y dentro, pues vamos a hacer la acción que queremos ejecutar cuando llamemos a la estructura, ¿no? Para ello podemos hacer, por ejemplo, pues ejecutar hola y concatenar, pues por ejemplo, nombre, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Pues que nosotros podremos simplemente llamar a saludar, saludar y pasarle un nombre, ¿no? Como puede ser, pues, Ana, y podemos ejecutarlo las veces que haga falta. Vais a ver que ahora cuando lo ejecutamos vemos que efectivamente pues no tenemos que reescribir el print 3 veces, ¿no? Podemos saludar pues, las veces que sea. Esto lo podemos repetir pues tantas veces como queramos, ¿no? Podemos saludar a más. Hola, ¿no? Y las veces que queramos podemos ejecutar ese código. Eso es lo que sirve una función. Ahora simplemente está creando un print, algo muy sencillo, pero aquí podemos poner todo el código que queramos. Entonces, creo que vais entendiendo un poco el concepto, que al final es ese hacer más modulable el código, es decir, separarlo en estructuras donde nosotros podemos llamar a esa estructura y que se ejecute las veces, ¿no? Y los parámetros sirven pues para pasarle
digamos, un valor, una variable que cambie en la ejecución. Es decir, vemos que aquí nosotros le pasamos un nombre. También se pueden definir funciones que no necesiten ningún parámetro. Pero muchas veces necesitamos pues, pasarle alguna variable a esa función para que se ejecute, ¿no? Ahora vamos a verlo con algunos ejemplos un poquito más avanzados, ¿no? Vale, vamos a poner aquí funciones y código modular. Esto lo voy a comentar también para que no pase. Para que no se vaya ejecutando ahora cuando sigamos dando más funciones. Vamos a hacer una función, se va a llamar sumar, por ejemplo, y que va a recibir esta función sumar. Es un número A y un número B, ¿sí, no? Entonces vamos a hacer una variable que sea resultado, y en resultado lo que vamos a hacer va a ser sumar A más B. Y después hay otra cosa en funciones que sería el return. Sirve para retornar algo para, digamos, tener un output, ¿no?, de esa función. En este caso, pues va a ser el resultado, ¿no? Resultado. Entonces, ahora vamos a poner aquí la función sumar y le vamos a pasar dos números, como puede ser. Veis que ya el propio editor es capaz de identificar lo que le tengo que pasar, ¿no? Un número A y un número B. En este caso, pues vamos a podemos decirle int a y veis que ya es capaz de pillar que es un entero, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hacer simplemente con. Vale. Vamos a pasar dos números que va a ser el 10 y el 20, ¿no? Y al ejecutar el código, pues vamos a ver que nos da el resultado de sumar. Esta función la podríamos simplificar hasta más, simplemente retornando. En vez de resultado, podemos retornar A más B. Return A más B y nos ahorramos una línea. Entonces, si ejecutamos esto, pues nos da lo mismo, ¿veis? Y bueno, podemos usar diferentes funciones, es decir, esto se dice llamar la función, ¿no? Hacer un call, pues podemos pasar diferentes parámetros para llamar a esta función que nos suma dos números. Por ejemplo, el número 10 con puede ser el número que sea, ¿no? También puede ser un número decimal y lo va a hacer, ¿no? Es que sumar con 4 y 10 y lo hace bien, ¿no? Ok. Podemos hacer, pues, siguiendo un poco esta idea, pues podríamos hacer diferentes funciones para hacer una calculadora, ¿no? Por ejemplo, tener aquí una función sumar, podemos tener una función que sea estar y de esto pues podemos ver, ¿no? El símbolo de la resta. Sumar, le podemos llamar multiplicar y vamos a hacer otra que sea dividir. Entonces después podríamos ir llamando a estas funciones y crear una calculadora, ¿no? Básicamente, de manera muy básica, una calculadora hace algo parecido, ¿no? Pues podríamos llamar después a restar, y restamos 10 menos 4, por ejemplo, ¿no? Sumamos esto
multiplicar y le pasamos pues 10 y 5, ¿no? 10 por 5 y dividir y le pasamos pues 10 y 2, ¿no? Sí que es verdad que en dividir habría que hacer que A sea mayor que B, ¿no? No lo vamos a complicar ahora. Perdonad que le he pasado aquí mal esto. Le había pasado el símbolo. Esto. Sí. Que funciona correctamente. Multiplicar y podemos ejecutar el dividir. Que es 10 entre 2, pues 5, ¿no? Vale. Bueno, pues para que ya ahora que ya entendéis cómo es qué es el concepto de una función, que es al final encapsular pues una lógica, vamos a crear un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Vamos a de un programita que vamos a crear donde vamos a encapsular la lógica en diferentes funciones para pues poder reutilizar esta lógica, ¿no? Y que quede todo más organizado y que sea más visual, ¿no? A la hora de programar una función que sea, por ejemplo, obtener datos y no le vamos a pasar ningún parámetro. Y básicamente esta función va a servir para pues ejecutar un input y retornar el nombre y la encapsular la lógica que vimos un poco antes. Como estudiante vamos a hacer esto, pero con vamos a decirle que nombre escuela input de estudio o exit, vale, claro, una condición para verificar que esto al final no lo que hicimos aquí, si tal es exit salir, ¿no? Si el nombre lower usamos lower, que también es una función, como veis, y esta función pues ya está implementada en el propio lenguaje para transformar a minúscula, ¿no? Y decimos es igual a exit, que también hemos dicho, ¿no? Para salir, pues simplemente hacemos el break. Podemos, como es una función, podemos hacer un return. No, también, por ejemplo, no. Que no es un objeto, pues que al retornarlo nos va a salir del programa, ¿no?
Vale, vamos ahora fuera del if a decirle nota es igual a lo y le pasamos el input que va a ser en este caso pues no, y aquí le ponemos el nombre, ¿no? Nombre y lo mismo con la nota, ¿no? Nota y le pasamos la bueno, aquí estás viendo la nota, ¿no? Vale, sin nota. Listo. Y vamos a retornar dentro de la función, seguimos. Tiene que estar a la altura dentro de tabulada dentro de la función, pues vamos a hacer el return. Que es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar el nombre, y para ello ponemos nombre, que es donde tenemos la variable, y la nota, ¿no? Nota, puntos, simplemente, pues metemos dentro de un diccionario, ¿no? Lo que vimos en el anterior episodio, pues tanto la nota como la. Ok. Vamos a hacer otra función ahora que va a ser mostrar estudiantes. Mostrar estudiantes. Y le vamos a pasar una lista, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un print con simplemente esto, ¿no? Copiárnoslo aquí. Al final estamos haciendo el mismo programa que otro día. Lo único que encapsulándolo en funciones para que sea más escalable, reutilizable todo, ¿no? Ahora vamos a hacer un for. Vamos a decir for estudiante y lista, ¿no? Lista es el array o la lista que le vamos a pasar de parámetro después cuando creemos el bucle de programa. Entonces, vamos a decir estado, ¿no? Decimos en el estado y lo vamos a poner aquí. Pues decimos estado va a ser aprobado y le podemos poner un if de si accedemos a nota, ¿no? Lo que le vamos a pasar nota y nota es mayor o igual a 5. Y si no, pues le vamos a decir que es suspenso, ¿no? Vale. Ahora vamos a hacer otro print donde vamos a meter todo el resultado. Y tal, vale. Formato. Ahora entre brackets le ponemos accedemos al nombre, ¿no? Tiene que ir con comillas simples porque estamos dentro de un string. Y le ponemos una barra media y le ponemos el estado, ¿no?
que podemos acceder porque ya tenemos dentro del juego. Al otro vamos a acceder a través de la lista, ¿no? Que es lo que estamos recorriendo aquí, lo que nos va a pasar, que la lista es lo que creamos en la anterior función, ¿no? Vale, pues ya tenemos encapsulada la lógica, ¿no? Tenemos aquí una función que muestra los estudiantes, que tiene un for que construye la lista de estudiantes con el formato que le queremos dar, y tenemos el obtener datos, que es la función que se encarga de pedir datos al usuario, ¿no? Así que ahora ya podemos construir el programa. Para ello, vamos a hacerlo con el while. Y en el while vamos a decirle que son un bucle infinito simplemente. Vamos a pasar los datos. Vamos a obtener datos. La función obtener datos simplemente. Esto lo invocamos para que en la iteración pues llame estudiante, ¿no? Simplemente no hay que pasarle nada. Le podemos decir si not, como el operador not datos, pues simplemente haga un break. ¿Por qué not datos? Porque es cuando cumple esta condición y nos devuelve un known, ¿no? Por eso es not datos. Nos va a devolver el objeto known, pues va a hacer el break y va a salir del programa, ¿no? Simplemente. Ahora, estudiantes. Estudiantes.append para añadir. Estudiantes.append, le pasamos los datos. Ok, lo tenemos. Datos, obtener datos. Ahora mismo nos va a decir que no lo es not defined, pero cuando esté en el bucle va a estar definido porque estudiantes lo vamos a definir, lo vamos a pasar preparado, ¿no? Vale. Perfecto. Y ahora simplemente pues fuera del bucle vamos a llamar a mostrar estudiantes, porque solo hay que invocarlo una vez y le pasamos estudiantes. Vale, estudiantes, de verdad, tenemos, ¿no? Datos, le pasamos datos a estudiantes. Vale. Ok, me faltaría simplemente definir estudiantes. Estudiantes es un array vacío, simplemente es donde estamos inicializando la variable donde guardamos los estudiantes, ¿no? Vale. Ya tendremos el programa. Vamos a ver aquí que tenemos que es el que hicimos el otro día, que hace lo mismo, pero aquí lo tenemos modularizado en dos funciones, ¿no? La función obtener datos y la función mostrar estudiantes. De esta manera, pues, es bastante más claro. Lo podemos poner aquí incluso que es email. Bueno, vamos a hacer todo en español, vamos a ponerlo como programa principal. Lo suyo es todo programarlo en inglés, los nombres. Después lo que es los datos del programa, por ejemplo, lo que va a mostrar al usuario lo podemos hacer en español si es un programa pensado para alguien que es español. Pero lo que son todos los nombres es mejor hacerlo en inglés. Lo que pasa es que ahora como estamos simplemente aprendiendo para que podáis entender todos bien, ya que a lo mejor la gente no tiene ese control de inglés, pues lo hacemos en español, ¿no? Pero cuando vosotros programéis, poner todos los nombres en inglés, que es bastante sencillo, también es un nivel de inglés súper alto, ¿no? Name, todo este tipo de variables, no, todo en inglés. Así que bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a ver que nos va a funcionar de la misma manera que el otro, ¿no? Vale.
nota, pues un 5, nombre del estudiante, pues Ana, nota 5, pues veis que va añadiendo, ¿no? Y sí que es verdad que no nos va a mostrar hasta que hagamos el exit, ¿no? Es decir, si queremos que lo mostrase, pues podríamos hacerlo. Incluso así dentro, ¿no? Siete. Vale, ahora Ana, nota 4. Marina. Veis que funciona correctamente, ¿no? Pues bueno, simplemente esta va a ser una clase un poquito más rápida que la anterior, pero lo que quería que entendieses son las funciones y el cometido principal, que al final es modularizar el código para que esté dentro de una estructura y nosotros lo podamos llamar en diferentes. Aquí, como veis, pues hemos metido la lógica del programa de funciones y después lo que sería el archivo principal en el punto principal de la aplicación, que al final es ese bucle infinito, pues lo simplificamos mucho más, ya que aquí lo teníamos todo dentro de un while, veis que tenemos toda la lógica dentro, y aquí lo único que hacemos pues es llamar a las funciones. Tenemos datos, añadimos los datos a la base de datos singular que hacemos de estos estudiantes, que al final es una lista, y mostramos datos y le pasamos estudiantes que son los datos. Y bueno, la condición para salir del bucle, ¿no? Que sería cuando hacemos el exit. Así que bueno, nada, vamos a dejar este episodio por aquí. En el siguiente episodio ya vamos a empezar a ver. Creo que vamos a hacer primero una clase de paradigmas de programación. Vamos a ver programación orientada a objetos. Tanto vamos a hacer una pequeña explicación teórica y después vamos a verlo en código. Vamos a seguir viendo Python. Y también vamos a ver programación funcional. Y ya vamos a empezar con el curso de IA. Es decir, este primer curso va a ser enfocado 100% en bases de la programación y cuando empecemos el siguiente vamos a ver lo que es ya programación con inteligencia artificial, usar editores con IA, un poco de bytecoding, todas estas cosas, pero primero para entender estas cosas pues hace falta tener las bases y es lo que estamos viendo en estos episodios que pueden ser un poco más aburridos, pero eso, si queréis aprender a programar, pues tenéis que darle caña a las bases y entenderlo, que puede ser un poco aburrido y complicado, pero es básico, ¿no? Para después hacer todas las cosas chulas de desarrollo, para hacer automatización, esto, si queréis tener una buena base, es esencial esto. Así que nada, vamos a dejar el episodio por aquí y nos vemos la siguiente semana con la clase de fundamentos y de paradigmas de programación. Así que nada, darle like si os ha gustado, suscribíos y chao.